Hola otra vez, seguimos con autobiografía del general Franco. Seguimos por donde lo dejamos, aunque hacía tiempo que no lo leo. Les recuerdo y les veo con sus caras de adolescentes agravadas por el uniforme y la búsqueda de una marcialidad imposible. Esteban Infantes, el héroe del cerco de Leningrado, al frente de la División Azul. Sáez de Buruaga, el Rubito, tan capital en el alzamiento y malogrado pocos años después. Camilo Alonso Vega, tan tozudo como un mulo, hasta el punto de que malas lenguas me lo rebautizaron Camulo Alonso Vega. Díez Gílez, músico y militar, y compondría el himno de infantería, bajo cuyos acordes combatieron y murieron muchos oficiales de la fiel infantería. Se hicieron amigos de mi coraje, no lo hubieran sido de mis debilidades. Si puse fin a las novatadas por procedimientos expeditivos y viriles, no por eso dejé de padecer las imprescindibles represiones para que se moldee el alma del soldado en la obediencia ciega, lo que no impide que su corazón deje de funcionar, pero secretamente y a expresarse si se requiere críticamente una vez cumplidas las órdenes. Me gustaban las clases. La vida de camaradería siempre me permitiera recuperar mi intimidad cuando quisiera, y poca cosa podía hacer por las calles de Toledo con las 2 pesetas de asignación semanal para gastos extras. Daba gozo ver a aquella juventud marcial paseando por las calles de la Imperial Toledo, perfectamente vestida, porque era la exigencia de la academia que la pulcritud en el vestir tradujera la pulcritud del espíritu militar. Cada cadete disponía de 3 guerreras, una de paño oscuro para galas y 2 grises para diario, 4 pantalones, 2 rojos y 2 grises, y todo por 325 pesetas. De la época, claro, pero no era dinero dada la magnificencia del atuendo. Disponíamos de un sable de acero de Toledo, 35 pesetas, un espadín, 25 pesetas, un impermeable negro con esclavina, 80, y una gorra de paño cuyo precio no recuerdo. Con las 2 pesetas semanales merendábamos y hasta podíamos ir al barbero callejero una vez por semana para que nos afeitase. Podíamos salir de la academia 1 o 2 horas diarias, siempre que no tuviéramos arresto, y yo los tuve, porque era difícil permanecer estrictamente dentro de la disciplina de la academia. Ofreceré un ejemplo. Estábamos en filas y se me ocurrió decirle algo a un compañero. A manera de conclusión de una conversación iniciada antes de que nos convocaran al patio. Yo estaba en segundo curso, era domingo, y había quedado con Pacón para ir al encuentro de un pariente suyo, civil, de paso por Toledo, y deseoso de pagar una buena merienda a su sobrino y a mí. A Pacón, que siempre ha tenido algo de ingenuo, no se le ocurrió otra cosa que ir al cuarto de banderas a mediar por mí con el impermeable puesto, cosa lógica desde el punto de vista civil, porque llovía, pero reñida con la ordenanza interna de la academia. Así que nada más entrar, el teniente de guardia le señaló con un dedo la puerta de salida y le dijo: Señor, pase usted arrestado a la pase usted arrestado a la guardia de prevención por haberse atrevido a entrar en un cuarto de banderas con el impermeable puesto, en vez de llevarlo doblado al brazo, como está mandado reglamentariamente. Así que no compartimos almuerzo sino arresto, y lo curioso es que Pacón reaccionó contra toda lógica y pegando un puñetazo contra la mesa más próxima dijo: estos militares razonan como asnos. Opinión más de un opinión más de un civil desafecto que de un aspirante oficial, aunque explicable en aquella circunstancia, sobre todo ante la perspectiva de marcar el paso a mi lado, bajo la lluvia, por el patio de Alcázar, sin otro público que la estatua de César Carlos. Del César Carlos. Pero así me hice un hombre, y recuerdo el interés que nuestros desfiles y marchas hasta el Escorial por Valmojado y Bruete
y Valdemorrillo despertaban entre las mozas y se organizaban bailes en honor de los cadetes. ¿Qué habrá sido de aquellas mozas con las que bailábamos? ¿Habrán cumplido sus destinos de esposas y madres o habrán tropezado con irresponsables vejadores de su virtud o ingratos compañeros para una vida de zozobra? No todo eran marchas, bailes o paseos al atardecer, bajo los crepúsculos inimitables de Toledo, sino también deseo y aprovechamiento de conocer la imperial ciudad. Y en uno de esos merodeos con Camilo y Pacón, nos llegamos al convento de San Pablo, donde me quedé extasiado ante la espada con que fue degollado San Pablo, el apóstol de los gentiles, conseguida al parecer por el glorioso cardenal Gil de Albornoz. La espada desapareció en 1936, ocultada en un secretísimo lugar por el mandadero del cenobio, para que no cayera en manos de la Horda Roja. La espada no cayó, pero sí el mandadero, por lo que al ser asesinado se fue al otro mundo con el secreto de su ocultamiento. Desde el año santo de 1950 voy tras esa espada, y no hay visita a Toledo que no aproveche para encimar a las autoridades en su búsqueda. No lo he conseguido, pero el hallazgo en el Museo de Santa Cruz de un pergamino con su reproducción a tamaño natural, con las dos caras de la tizona, permitió que la fábrica de armas la reprodujera fielmente con las inscripciones Neronis Caesaris mueri y quo Paulus truncatus capite fuit. Era 108. Era 108. Están en números romanos. Están en números romanos, digo. Y para mayor fidelidad reproductora me hicieron caso cuando les dije que sin duda el Greco había reproducido la espada en el cuadro de la degollación de San Pablo. Soy tenaz en mis empeños y a pesar de la soberbia reproducción aún insisto en la búsqueda del original. Y un día de estos quiero ir a Toledo a ver si se insiste en las indagaciones porque si no estás encima de las cosas van como van. Toledo hizo de mí un hombre y un aprendiz de soldado que identificaba su profesión con un matrimonio con espada, con espada, sí, con España, con la España vejada y expoliada de los últimos siglos. En cierta ocasión un historiador americano me preguntó por mi juventud. ¿Juventud? Mire usted, no le puedo hablar mucho de mi niñez. Fui cadete a los 14 años y desde entonces no fui un muchacho, sino un hombre. Desde muy joven echaron sobre mis hombros responsabilidades superiores a mi edad y empleo. Toledo también fue el descubrimiento de una ciudad fundamental en la historia de España. Tan fundamental que allí el rey Godo Recaredo había sembrado la semilla que con los años germinaría para dar sentido a España. Y era la primera ciudad en la que vivía a largo tiempo una vez salido del Ferrol y de Galicia, con los horizontes más abiertos al mar que a la España interior y Toledo era eso, una ciudad española del interior, rutinaria aunque sanísima, a pesar de que ya empezaban a acudir a ella los turistas en busca del Greco de moda entre los snobs europeos. Velaba por la salud de la ciudad el cardenal Aguirre que llevaba a cabo una cruzada contra la prensa liberal y la imagen del corazón de Jesús pasaba en procesión por un Toledo que reducía sus alegrías públicas a las verbenas de algunos de sus barrios, la del de San Justo, la más celebrada. No pude cerrar entonces los ojos, ni los cierro ahora, a las miserias que se podían apreciar en aquellas ciudades que pagaban el precio de la decadencia de España, y me impresionaban especialmente los mendigos que rodeaban la academia a la espera de nuestra salida y de las monedas que echáramos sobre sus manos sucias o sus boinas de color indescriptible. De entre todos los mendigos era el más popular Guerrero, un viejo estrafalario que vestía pantalón encarnado, de los llamados de franja, polaca gris y gorro militar, vestuario que debía a los regalos de ropa vieja de los alumnos. En nuestro paso, y sobre todo
cuando le caía algo en el gorro que nos retendía, gritaba ¡Vivan los cadetes! Y nosotros le contestábamos ¡Viva! Como si respondiéramos a un grito militar. El viejo Carrero juraba y perjuraba que procedía de una familia de la rancia nobleza, pero cuando lo ingresaron para morir en el hospital de la Misericordia, fueron los cadetes de la academia los que sufragaron sus gastos, los que le hicieron compañía y los que pagaron su entierro. ¿Cuántas veces he pensado en el viejo Carrero, como expresión misma de los secretos designios de la providencia que a unos hace caudillos y a otros mendigos? Si en el Ferrol las muchachas iban tras los jóvenes oficiales de la marina, en Toledo su presencia se percibía interesada, alegre pero elegantemente reservada en torno de aquellos cadetes de los que saldría la flor y nata del futuro ejército español. El zocodover era lo que debió ser desde sus orígenes árabes, un zoco. Y allí se desarrollaba desde el mercado de los corderillos pascuales hasta los conciertos bullangueros de los organilleros, absurdamente prohibidos durante un tiempo y afortunadamente reautorizados durante mi estancia como cadete. También aquella absurda prohibición me ha servido de referencia siempre, porque prohibir a veces es inevitable, pero siempre debe responder la prohibición al bien que causa, no a la arbitrariedad del poder. Los mejores clientes de los organilleros eran las modistillas, pero algunas perras venían de los cadetes, no de mis manos, porque no me sobraban, ni las de Pacón no Camilo, en parecidas circunstancias, pero si éramos oyentes de gorra porque a los tres nos gustaba la música de organillo, especialmente la que divulgaba el género chico, la música que más me gusta y la que, en mi opinión, mejor refleja el alma española. Especialmente atractivo era el mercado de los martes, en el Zocodover, aún más parecido a un zoco como luego tuve ocasión de comprobar en Marruecos. Ropas, semillas, vajilla, alfarería, quesos artesanales, herrajes, chorizos, morcillas, botas, en una pintoresca mezcolanza que respondía a un antiguo orden respetado durante siglos y que los toledanos conocían perfectamente y que a mí, al comienzo, me parecía un laberinto de cosas y olores. Y los extranjeros que asistían al espectáculo sin ninguna duda, les parecía un anticipo de África, sin darse cuenta de que ellos, con sus sombrillas, sus catalejos, su vestir de safari, componían también para nosotros una presencia estrafalaria, siempre rodeados de chiquillos como moscas, pidiendo unas monedas en un gesto de miserabilidad que me sublevaba y me hacía huir del espectáculo por las callejas empinadas y empedradas con cantos rodados, esquivando borricos con alforjas, aguadores, barberos que afeitaban y cortaban el pelo en plena calle, sin más utensilios que una silla, la navaja, unas tijeras mal afiladas y la vacía llena de jabones olorosos, cuando no se valían directamente de la barra de jabón y de la brocha. Los periódicos llamaban excéntricos y estrafalarios a los turistas. A mí me parecían engreídos y falsificadores de lo que ahora veían y luego contribuyendo aún más a la leyenda negra contra España, aunque buenas pesetas dejaban en las tiendas de damasquinos. Siempre recelé del turismo, aun sabiendo que nos era necesario. La nueva promoción estrenaba nuevo uniforme, cuello y bocamanga de paño encarnado, las sombreras doradas. La gorra inglesa sustituía a la teresiana azul y encarnados, con el emblema y la corona de Real Española. Mes y medio de instrucción que fue menos dura desde el momento en que vencí el rechazo que a priori me ofrecía saltar el potro, artefacto amenazante que me parecía crecer a medida que me acercaba a él, una carrera que terminaba con los ojos cerrados y más de un coscorrón que me costó mirar cuánto potro me faltaba para ultimar el vuelo de mis entrepiernas amenazadas. Más a pesar de mi fragilidad aparente y lógica en un muchacho de 14 años, yo era estructuralmente fuerte y mis correrías por el Ferrol me dotaron de una constitución sana de que tantas veces puse a prueba en guerras y deportes.
Así llegó el 13 de octubre de 1907, el día de la jura de la bandera. Juráis a Dios y prometéis al rey seguir constantemente sus banderas, defenderlas hasta verter la última gota de sangre y no abandonar al que os estuviera mandando en función de guerra o preparación para ella. Sí, juro, emitía el grito una voz que hubiera asombrado a mi padre y que destacó por encima de mis compañeros de fila, hasta el punto de merecer algún comentario posterior que no consiguió ofenderme, porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Los estudios empezaron y los fundamentales giraban en torno del libro Reglamento Provisional para la Instrucción Teórica de las Tropas de Infantería. Buen manual, aunque algo de desfasado y negligente, porque a pesar de las muchas experiencias que habíamos padecido en la guerra de guerrillas contra los insurgentes cubanos y filipinos, no aparecían incorporadas con los útiles que nos hubieran sido estos conocimientos de cara a la guerra contra el moro. Yo devoraba los libros de la biblioteca, escasa, especialmente aquellos que hacían referencia a las experiencias militares del pasado y al arte de la guerra. De los textos españoles que más me impresionaron, he de citar el de Fanjul, Misión Social del Ejército, no incorporado a la biblioteca de la Academia hasta que el siguiente curso, pero que desde su aparición dio que hablar porque por primera vez el ejército era considerado un elemento vertebrador de la sociedad, junto a la Iglesia, cuya misión ya se daba por descontada, pero los militares empezábamos a ser conscientes del papel que cumplíamos implícitamente, a veces explicitado. No faltaban allí libros de piedad y de los apologistas del catolicismo, una época marcada por los intentos heréticos del modernismo, que no era otra cosa que la instrucción de la mundanidad en el territorio de lo espiritual. Mi avidez lectora comenzó en Toledo y me acompañaría hasta la guerra civil. Siempre viajó conmigo mi maleta llena de libros y con el tiempo mis aficiones se fueron decantando hacia el derecho, la historia y la economía, aunque he de decir que leí con desigual aplicación y gusto a todos los clásicos de la filosofía, y muy especialmente a Santo Tomás de Aquino. Los estudios que realicé fueron excitantes, eficaces y sorprendentemente modernos, dada la penuria de medios y la mala voluntad política que se movía hacia el estamento militar. Evidentemente predominaba el traspaso de conocimientos sobre el arte de la guerra y de la infantería, pero algunos conocimientos se daban sobre otras ramas, y eran correctos los departamentos dedicados al estudio de armas, topografía, física y telegrafía, así como de fotografía, circunstancia que hizo nacer en mí una gran afición a la fotografía en concreto y a la cultura de la imagen en general, el cine en primera línea. Contábamos con profesores curtidos en los recientes desastres, pero también esperanzados que viajeros por el extranjero en comisión de servicios nos aportaban conocimientos impartidos en otras academias más modernas, y fue capital el periodo de dirección de la escuela a cargo del coronel Villalba, que instaló sistemas de juegos de guerra en dos planos, el de las pequeñas unidades y el del movimiento de una división. Conocimientos teóricos, formación física, ejercicios tácticos, sofisticación logística, no. No fue mala la formación militar recibida y capital la intelectual, por cuanto la academia me permitió coincidir con muchachos de partidas inquietudes militares y con profesores testigos o cómplices de todavía, de la conjura antiespañola decretada por las logias y por los enemigos tradicionales de nuestra hegemonía imperial. Además, gracias a mi paso por la academia, se produjo un hecho trascendental en mi vida, y creo que ya inútil minimizarlo en la historia de España. Se cumplía el mes de abril de 1909, cuando se nos instaló en un campamento de los Alijares para cumplir el supuesto táctico del rechazo de una fuerza enemiga atacante. A la 1:30 de la madrugada del día 3 se produjo el ataque. Nos desplegamos los cadetes, defendimos nuestras posiciones con ardor, y cuando sonó el cornetín del enemigo dando la señal de alto al fuego, nos sentimos felices y vencedores. Fue entonces cuando de entre el revuelto y horizonte de polvo y humo aparecieron los atacantes, y allí estaba, al frente de dos compañías del regimiento de León,
El rey, el joven Alfonso XIII, avanzaba marcial pero con aquel caminar preocupado por la longitud excesiva de sus piernas y era pálida su sonrisa y su tez. Rojos, rojísimos sus labios, como pude comprobar cuando se levantó el sol y todos los figurantes en el simulacro, con los huesos ateridos por el relente y el relajo, formamos una piña de comentarios, análisis críticos y tácticos a posteriori. En mi promoción figuraba don Alfonso de Orleans, príncipe de sangre real, y el futuro destacado militar a mis órdenes durante la cruzada, aunque también hubiese estado a las órdenes de la masonería durante algunos periodos de su vida. Pero un príncipe era un príncipe, y un rey era un rey, y Alfonso XIII emanaba simpatía, naturalidad y majestad. Era sin discusión, estuviera donde estuviera, el rey. En mi casa se me había inculcado el respeto al rey como árbitro social providencial, resultado de una selección natural del poder practicada por los siglos y esa convicción abstracta, teórica, si se quiere, me fue ratificada por la personalidad fascinante de Alfonso XIII que derrochaba naturalidad pero también majestad. Fui frecuentemente favorecido por sus disposiciones y su trato en más de una ocasión y en más de una ocasión he dicho que ha sido el mejor Borbón que hemos tenido malogrado por los tiempos de disgregación moral, social y patriótica que levantaron la masonería y el comunismo. Pero él estaba dotado para ser un gran rey y sus errores nunca alcanzaron la estatura de sus propósitos. Sin la influencia nefasta de las corrientes disolventes, Alfonso XIII hubiera sido un rey a la estatura de los grandes Austrias, Carlos I y Felipe II, porque aunque Borbón también era una Austria, hijo de María Cristina de Habsburgo, y por lo tanto punto de encuentro de las dos casas reinantes desde la concreta unificación de España tras los reyes católicos. El único defecto que yo le recuerdo al rey Alfonso XIII, al parecer, ha sido hereditario. Su Majestad fumaba unos cigarrillos muy bonitos, emboquillados, en los que figuraba la corona real y la repartía profusamente entre todos nosotros, mientras contaba chistes, a veces subidos de tono. Nunca pude aceptarle un cigarrillo porque siempre supe estar a salvo del vicio de fumar, y si transijo en que el príncipe Juan Carlos, su nieto, futuro heredero de la corona de España, fume en mi presencia es en recuerdo a su abuelo y su generosa tendencia a repartir aquellos regios cigarrillos. Mi padre me trasladó 50 años después la impresión de... Bueno, a empezar. Mi padre me trasladó 50 años después la impresión que mi abuela recibiera en Madrid, en torno al final de la primera década del siglo, al ver pasar a Alfonso XIII por la Castellana, en coche de caballos, descubierto, y de pronto detenida la carroza ante un edificio principal que mi abuela no supo identificar. Toda la estatura del rey se alzó sobre sus largas y delgadísimas piernas, para boquiasombro de aquella casi muchacha celta paridora, hecha a las medidas bajas de celtas campesinos y conmovida ante la estatura de la realeza. Mi abuela y el rey compartían un instinto dinástico. A todo rey lo único que le interesa en este mundo es que prosiga su dinastía, y a este fin consagra la paz y la guerra, se tercie lo que se tercie. También mi abuela estaba en Madrid por cuestiones dinásticas, a vender leche de sus pechos, provocada por el nacimiento de mi tío Manolo, acumulación de ahorros indispensable para el frenesí cantero y agrario de mi abuelo, convencido de que sólo la posesión de la tierra bien delimitada podría sacar a su dinastía de siglos de subalternidad. Mi abuela daba de mamar en un hotelito de la calle Zurbano a un niño con cabello de color paja y un bracito más corto que el otro, hijo de una familia cargada de apellidos de necrológica de ABC. En la antigüedad era relativamente fácil formar la conciencia recta de los pueblos, por cuanto la educación estaba en manos de la Iglesia y bastaba transmitir los conocimientos indispensables para trabajar y salvar el alma. Pero con la aparición de las masas, la educación se convirtió en un problema social
y la España dividida del siglo XIX vivió el conflicto de las diferentes filosofías educativas, fundamentalmente la tradicional y la libre pensadora. Durante la enseñanza media estudia según los planes pactados entre liberales y conservadores, intento de pacificar los espíritus desde la base que en ocasiones se basaba en la ocultación de las causas reales de la decadencia. ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo conservadores y liberales para ofrecer un mismo criterio sobre la historia? Fue en la Academia Militar donde empecé a recibir una formación rica, elemental, coherente, bajo la autoridad moral de unos profesores militares que habían vivido en primera línea las causas del desastre español. Entre los libros de la biblioteca rigurosamente seleccionados aún no figuraba Mi mando en Cuba, del general Weyler, relato acusatorio contra la dejación del poder civil, libro que me impresionaría en mis primeros años de joven oficial y que formaría a jóvenes cadetes que luego tuve bajo mi mando, así en las guerras de África como durante la guerra civil. Era secreto a voces lo bien que le había rentado económicamente el sanguinario general Weyler, su mando en Cuba, hasta el punto de que parafraseó el título de su obra y quedó en Mamando en Cuba. Lo vamos a dejar aquí. La semana que viene pues subiré otro episodio de esto. A ver si terminamos ya con la infancia de este señor, porque se hace larga. En cualquier caso, sed felices.